Continuando con nuestro estudio de cabeza y cuello, vamos a revisar al plexo cervical y aprovecharemos para estudiar las fascias del cuello. Empezaremos en primer lugar con el plexo cervical. Como todos los plexos, como el plexo braquial y el lumbosacro, el plexo cervical se va a formar de la unión de las ramas anteriores de los nervios espinales. En este caso va a ser desde C1 hasta C4 y también puede intervenir C5. Lo común es que sea de los nervios espinales de C1 a C4 en sus ramas anteriores. Recordemos que los nervios espinales se forman de la unión de las raíces ventral y dorsal de la médula espinal. Entonces, si hacemos un corte transversal de la médula espinal, tendríamos en la porción central lo que sería la sustancia gris en forma de una letra H, y aquí en la raíz dorsal es donde se encontraría el nervio, la raíz dorsal donde se encuentra el ganglio espinal, mientras que la raíz ventral, que es la motora, se va a unir con la raíz dorsal y van a formar el nervio espinal, que ya mencionábamos que sale por el agujero intervertebral, o antes llamado agujero de conjunción. Una vez que sale el nervio espinal, que es mixto, este nervio espinal se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior es la que va a formar, ¿sí?, los plexos, mientras que la rama posterior va a inervar a los músculos de la región posterior del dorso del cuerpo, del tronco. Entonces, la unión de estas ramas anteriores es lo que va a formar los nervios, va a formar en este caso el plexo cervical de los nervios espinales de C1 a C4. Estas ramas anteriores de los nervios espinales de C1 a C4 tienen la característica que se van a ir uniendo entre ellas a través de pequeños arcos nerviosos, ¿sí?, en forma de asas, para formar el plexo cervical. Este plexo cervical se está formando en la profundidad de los músculos de la región lateral del cuello, es decir, en relación con los músculos escalenos. Ahí se está formando este plexo cervical. Ya decíamos que hay escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, profundamente a estos tres músculos escalenos, en la región lateral del cuello, se está formando el plexo cervical. Este plexo cervical tiene la característica que va a dar unos ramos profundos y otros ramos superficiales, que serían los ramos cutáneos, porque van a dar la sensibilidad a lo que sería la piel, ¿sí? Generalmente estos ramos profundos son ramos musculares, porque van a inervar a los músculos, aunque también llevan fibras sensitivas, propioceptivas de los músculos, y también de estructuras que van a recoger la sensibilidad de diferentes estructuras. Si empezamos con los ramos profundos o musculares, vamos a tener que de C1 se forma una pequeña raíz, ¿sí?, que desciende acompañando a la carótida interna y más abajo a la carótida común, y lateralmente estaría la vena yugular interna. Esta pequeña raíz, ¿sí?, que desciende es la raíz superior del asa cervical, que proviene de C1. Entonces, la raíz superior del asa cervical, que decíamos desciende entre la carótida interna y la vena yugular interna, y más abajo entre la carótida común y la yugular interna. Por otro lado, entre C2 y C3 van a formar lo que sería la raíz inferior del asa cervical, que está formando entonces la raíz inferior del asa cervical, que es ligeramente más lateral y se localiza acompañando a la vena yugular interna, ya sea en su cara anterior o en su cara lateral. Estas dos raíces, superior e inferior, que viene de C2, C3, esta inferior, se van a unir y van a formar propiamente el asa cervical.
que se localiza a la altura del tendón intermedio del músculo homoyoideo y profundamente al esternocleido mastoideo y en relación con el paquete neurovascular del cuello. La importancia de este asa cervical es que va a dar origen a los ramos nerviosos que van a inervar sobre todo a los músculos infrayoideos, que ya habíamos revisado en los músculos del cuello. Estos músculos infrayoideos inervados por esta asa cervical sería el esternoyoideo y el homoyoideo, ¿sí? Este homoyoideo con su vientre inferior y su vientre superior, y tendríamos el esternotiroideo y el tiroyoideo. Muchas veces este tiroyoideo, que es el músculo más superior, ¿sí?, está inervado por un ramo directo que proviene de C1, de la raíz superior del asa cervical. Entonces, para fines prácticos, los músculos infrayoideos están inervados por el asa cervical con esta raíz superior y esta raíz inferior. Otro nervio importante muscular y profundo del plexo cervical va a provenir de ramas que vienen de C2, de C3, C4 y también de C5. Va a ser un nervio muy largo que desciende y que va a dar, ¿sí?, una especie de una vuelta, una pequeña vuelta para descender por delante del escaleno anterior, y es el nervio frénico. Entonces el nervio frénico se forma de las ramas anteriores de C3, C4 y C5. Y este nervio frénico va a descender por delante del escaleno anterior, y después de pasar por delante del escaleno anterior se va a introducir al tórax, en lo que es el mediastino superior, y después desciende en el mediastino medio, entre el pericardio fibroso y la pleura parietal en su porción mediastínica, para llegar a inervar al diafragma. Entonces es un nervio importante para la respiración porque va a estimular al músculo diafragma. Claro, también lleva fibras sensitivas del mismo pericardio fibroso y de la pleura mediastínica. Entonces es un nervio mixto, es el nervio frénico, y que es importante para la respiración, de tal forma que una lesión de los nervios frénicos o una lesión de la médula espinal por arriba de C5 que involucre C4 puede provocar un paro respiratorio, ya que este nervio frénico está siendo influenciado por el centro respiratorio que se localiza en la médula oblongada o bulbo raquídeo. De ahí que una sección medular por arriba de C5 pueda provocar la muerte por paro respiratorio debido a la lesión de la incomunicación que existe entre el centro frénico, C3, C4 y C5, y el centro respiratorio que se localiza a nivel de la médula oblongada. Por otro lado, este plexo cervical va a mandar ramos profundos musculares que se van a dirigir hacia los músculos prevertebrales. Entonces, va a inervar los músculos prevertebrales que se localizan por delante de la columna vertebral cervical y de las primeras vértebras cervicales, donde estaría el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Todos estos músculos prevertebrales, cubiertos por la fascia prevertebral, están siendo inervados por los ramos profundos o musculares de este plexo cervical. Si ahora estudiamos lo que serían los ramos superficiales o ramos cutáneos, estos ramos superficiales o cutáneos tienen la característica que van a estar emergiendo, en el caso en el cuello, por atrás del músculo esternocleido-mastoideo. Entonces, si ponemos esquemáticamente aquí el esternocleido-mastoideo y aquí arriba ponemos lo que sería el mentón del paciente, aquí su cara anterior del cuello, ¿sí?, y aquí llegando a lo que sería la escotadura esternal, donde sería el mango del esternón, y aquí la clavícula. Aquí estaría la región posterior del cuello y aquí ya el torso. Entonces
Aquí sería esquemáticamente la cavidad oral, y pondríamos arriba lo que sería la nariz. Entonces, este esternocleidomastoideo insertándose en el proceso mastoideo y parte de la línea nucal superior, que tendríamos el occipital. Entonces, en el triángulo posterior del cuello, que está limitado hacia adelante por el esternocleidomastoideo y hacia atrás por lo que es el trapecio, ¿sí?, que se va a insertar aquí a la espina de la escápula, al acromion y a la porción lateral de la clavícula, tendríamos lo que es nuestro triángulo posterior. Recordemos que está subdividido por este vientre inferior del lomo ovoideo, que viene insertándose en el borde superior de la escápula para continuarse hacia adelante en el triángulo anterior con el vientre superior del lomo ovoideo. Entonces, en este triángulo posterior, aquí estudiaremos posteriormente, aquí hay parte de la fascia cervical profunda en su capa superficial, que va a formar el piso de este triángulo posterior. Entonces, en la porción media de este esternocleidomastoideo, en su borde posterior, es donde van a estar emergiendo las ramas cutáneas o las ramas superficiales del plexo cervical. En el triángulo occipital, aquí abajo quedó el triángulo subclavio o homoclavicular. Entonces, de estas ramas cutáneas que emergen en este sitio y que atraviesan la capa o la hoja, ¿sí?, superficial de la fascia cervical profunda, vamos a tener varios nervios. Uno va a ser lo que sería el nervio occipital menor, que como su nombre lo dice, se va a ir dirigiendo hacia la región occipital. Es el occipital menor. Este nervio occipital menor proviene sobre todo de C2, de la raíz de C2, del nervio espinal C2. Muy en relación con este vamos a encontrar el nervio, ¿sí?, auricular mayor, que se va a dirigir, y tanto va a mandar ramas por atrás como por delante del pabellón auricular. Entonces tenemos el auricular mayor, que se forma principalmente de C2 y también de C3. Entonces C2 y C3 se unen para formar parte del nervio auricular mayor, y de C2 se origina el nervio occipital menor, que va aquí a la porción posterior del cráneo. Vamos a tener otro ramito que se va a ir ahora, después de ir por detrás del esternocleidomastoideo, se va a dirigir hacia adelante, hacia la cara anterior del cuello, hacia el triángulo anterior, y va en sentido transverso. Pues se llama el nervio cervical transverso. Entonces tenemos cervical transverso, que se va a originar principalmente de C3. Estaría de C3, este cervical transverso. Y por último, los otros ramos cutáneos del plexo cervical van a ser los nervios supraclaviculares. Supraclaviculares se van a dirigir hacia abajo y van a ir a darle sensibilidad aquí a la región clavicular, supraclavicular, y se extienden a la cara anterior del tórax en su porción superior. Llegan a la altura hasta la segunda costilla. Estos son los ramos supraclaviculares. ¿Sí? Estos supraclaviculares se forman de C3 y también de C4. De esa forma, estos ramos cutáneos del plexo cervical le van a estar dando sensibilidad a toda esta región del cuello, en la región anterior, lateral, ¿sí?, pero también a la región del oído, ¿sí?, del pabellón auricular, ¿sí?, de sus porciones periféricas, del hélix, antehélix, del lóbulo, ¿sí?, a través del nervio auricular mayor, y también el nervio occipital menor ayuda a inervar también parte del pabellón auricular y también de las porciones posteriores del cráneo, ¿sí?, de lo que sería el escalpe, ¿sí? Aquí hay que recordar que de las capas aquí del cráneo, ¿sí?, para acordarnos de las estructuras que
forman las estructuras epicraneales de los tejidos epicraneales, hay una mnemotecnia que es scalp, que sería en inglés, ¿sí? Donde la S viene de skin, ¿sí? Que es la piel, que sería la porción más superficial de las estructuras epicraneales. Por abajo vendría la C, que sería el tejido celular subcutáneo, que sería la grasa de la piel cabelluda, ¿sí? La A corresponde a la aponeurosis, que sería la aponeurosis, o también denominada galea o galia para algunos autores, ¿sí? Que forma parte de la aponeurosis epicraneal, que está muy en relación con el músculo occipito frontal, con su vientre frontal y su vientre occipital, y unidos por esta aponeurosis epicraneal, ¿sí? Que es la galea. Por abajo de esta aponeurosis viene tejido laxo, ¿sí? Que este tejido laxo es el que permite que se pueda levantar la piel cabelluda en los procedimientos neuroquirúrgicos, o bien cuando existe un accidente donde el paciente o el sujeto no trae sujeto su cabello, sobre todo en las mujeres con cabello largo, y están trabajando con una maquinaria, puede atrapar el cabello de la maquinaria y provocar propiamente un arrancamiento de la piel cabelluda, ¿sí? Y ese levantamiento va a ser por abajo de la aponeurosis, es decir, este tejido laxo es el que permite este levantamiento, que es propiamente el escalpe. Y por abajo del tejido laxo tenemos lo que cubre al hueso, que sería el periósteo, ¿sí? Que sería la porción más profunda de los tejidos epicraneales. Y después vendría propiamente el hueso, con su tabla externa, su tabla interna, y entre los dos el hueso esponjoso que forma el diple. Y ya posteriormente vendrían ya la dura madre, la aracnoides, el espacio aracnoideo donde circula el líquido cerebroespinal, y propiamente ya después la pía madre y el encéfalo. Esos serían los planos ya intracraneales. Pero es importante tener presente estos planos epicraneales, que están inervados por parte de estos en la región posterior, ¿sí? Por el nervio occipital menor y el auricular mayor, ramas cutáneas del plexo cervical. Una vez que revisamos esta parte del plexo cervical, podemos pasar a ver las fascias del cuello. Estas fascias del cuello son importantes porque van a delimitar compartimientos en el cuello y también pueden delimitar la diseminación de procesos inflamatorios infecciosos en el cuello. Entonces, para estas fascias del cuello, las podemos dividir en dos grandes grupos, que sería una membrana muy superficial, que es la fascia superficial del cuello. Entonces tenemos la fascia, ¿sí?, superficial del cuello. Y profundamente esta encontraremos la fascia profunda del cuello, ¿sí?, o la fascia cervical profunda. A su vez, esta fascia profunda del cuello, ¿sí?, está dividida en tres capas. Tenemos una capa superficial, o también llamada la capa de investidura, ¿sí?, que está propiamente vistiendo toda la superficie del cuello. Y profundamente esta capa superficial vamos a tener la fascia o la capa prevertebral, y entre estas dos vamos a tener la pretraquial. Entonces estas son las capas, ¿sí?, de la fascia profunda del cuello, la fascia cervical profunda, y superficialmente vamos a tener la fascia superficial. Entonces, para irlas ilustrando, vamos a hacer un corte transversal del cuello. Entonces, al hacer este corte transversal del cuello, digamos aquí la circunferencia del cuello, y aquí en su mitad posterior estarían las vértebras cervicales. Aquí estaría el cuello, el cuerpo de la vértebra cervical, su proceso transverso que es bífido, su lámina, y atrás el proceso espinoso que también es bífido. Tendríamos aquí el agujero vertebral en forma triangular y los agujeros transversarios donde pasan las arterias
vertebrales en los procesos transversos de las vértebras cervicales. Vamos a entonces ir en este corte. Vamos a poner superficialmente, tendríamos estos músculos, el esternocleidomastoideo y más atrás el trapecio. Vamos a poner aquí cortado lo que sería el esternocleidomastoideo de uno y otro lado, el esternocleidomastoideo cortados transversalmente, y hacia atrás tendríamos el músculo trapecio. Entonces, tenemos aquí el músculo trapecio, que aquí la línea media se va a insertar en el ligamento nucal. Aquí estaría el ligamento nucal. Vamos a poner el trapecio del lado izquierdo. Entonces tenemos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Seguimos con este corte. Aquí por abajo del... Esto es un corte por abajo del yoides. Aquí quedaría el yoides, ¿sí? Entonces tendríamos los músculos infrayoideos, ¿sí? Entonces podríamos dibujar aquí en relación con la línea media, ¿sí?, los esternoyoideos, y profundamente, y aquí lateralmente este esternoyoideo tendríamos el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí?, y aquí atrás tendríamos el esternotiroideo, es decir, que hacia arriba se va a continuar con el tiroyoideo. Estos son los músculos infrayoideos: esternoyoideo, esternotiroideo y el vientre inferior del homoyoideo. Aquí en este dibujo pondríamos la tráquea, es decir, que estamos cortando a nivel de C6, que es el inicio de la tráquea, y también el inicio de lo que sería el esófago. Entonces tendríamos aquí el esófago así aplanado con su luz. Tendríamos que, si estamos a nivel ya del inicio de la tráquea en su porción cervical se va a estar relacionando con los lóbulos, ¿sí?, de la glándula tiroides y su istmo. Entonces tendríamos aquí el istmo y el lóbulo de la glándula tiroides, el otro lóbulo de la glándula tiroides. Lateralmente a la tráquea y el esófago tendríamos el paquete neurovascular del cuello, que se relaciona con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces tendríamos medialmente lo que sería la carótida común, lateralmente la vena yugular interna, y entre los dos el nervio vago. Vamos a poner del otro lado. Entonces la carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Si continuamos con este corte, ya decíamos que por delante de la columna vertebral cervical se encuentran los músculos que van a formar los músculos prevertebrales, donde estarían en este caso el largo, ¿sí?, del cuello y el largo de la cabeza de uno y otro lado por delante de la columna vertebral. El largo del cuello y el largo, ¿sí?, de la cabeza. Serían músculos prevertebrales. Insertándose en los procesos transversos de las vértebras cervicales, en la cara lateral del cuello profundamente, tendríamos los músculos escalenos: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, que ya habíamos mencionado que se insertan en los procesos transversos de las vértebras cervicales, y hacia abajo llegan a insertarse a la primera costilla, el escaleno anterior, escaleno medio, y a la segunda costilla, el escaleno posterior. Por último, profundamente al músculo trapecio vamos a tener los músculos que se localizan en los canales paravertebrales, que van a formar parte de los músculos erectores de la espina. Entonces tendríamos aquí lo que sería parte de los músculos profundos, donde tendríamos primero el esplenio, ¿sí?, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, y después la continuación del espinoso y del semiespinoso, ¿sí?, de la cabeza.
¿sí? El espinoso y semiespinoso de la cabeza, que llegan a insertarse hasta la región de la escama del occipital, que son los músculos profundos, ¿sí? Erectores de la espina. Bien, entonces de esa forma ya podemos ir describiendo las fascias que veíamos. Entonces teníamos que una fascia superficial del cuello. Esta fascia superficial del cuello se encuentra inmediatamente por abajo de la piel y del tejido celular subcutáneo del cuello. Entonces tendríamos aquí esta fascia superficial. Y esta fascia superficial, en esta fascia superficial se localiza el músculo más superficial de la cara anterior del cuello, que es el músculo platisma. Entonces la fascia, ¿sí?, superficial del cuello incluye al músculo platisma. Entonces aquí estaría la fascia, ¿sí?, cervical superficial, que incluye al músculo platisma, que es un músculo cutáneo, que hacia arriba se va a continuar con los músculos periorales, ¿sí?, y se inserta en el mentón, y toda esta fascia superficial hacia la cara se continúa con la fascia superficial que cubre a los músculos de la expresión facial. Entonces tendríamos piel, tejido celular subcutáneo y después la fascia cervical superficial, en donde se incluye el músculo platisma. Aquí como referencia, por abajo del músculo platisma pondríamos la vena yugular externa. Vena yugular externa que se encuentra profundamente al músculo platisma y superficialmente al esternocleidomastoideo, que ya decíamos que esta vena yugular externa va a atravesar al músculo esternocleidomastoideo para desembocar en el triángulo, ¿sí?, subclavio homoclavicular, en la vena subclavia. Entonces se encuentra superficial al esternocleidomastoideo esta vena yugular externa. Y ahora sí pasaríamos a ver propiamente la fascia importante, que es la fascia cervical profunda o profunda del cuello. Divide en la capa, ¿sí?, superficial, ¿sí?, la capa prevertebral y la capa pretraquial. Vamos a ver la capa superficial, o que también le llaman de investidura. Esta capa superficial va a rodear a las otras dos capas. Entonces lo que va a estar haciendo es ir y va a cubrir, ¿sí?, al esternocleidomastoideo, ¿sí?, y también va a ir cubriendo a los músculos infrayoideos. Entonces ya en la cara anterior del cuello, esta capa superficial de la fascia cervical profunda está envolviendo a los músculos infrayoideos, ¿sí?, y envuelve también al músculo esternocleidomastoideo. Hacia atrás, ¿sí?, se va a continuar y también va a cubrir al músculo trapecio, tanto por delante, superficialmente, como profundamente. Entonces va a dirigir aquí hacia atrás para cubrir al trapecio, ¿sí?, tanto en su cara superficial como en su cara profunda. Y aquí en la línea media, esta capa superficial de la fascia cervical profunda se va a fijar al ligamento nucal. Entonces, esta capa superficial de la fascia cervical profunda, mencionábamos que va a formar el piso, ¿sí?, del triángulo posterior, que es lo que veíamos aquí, ¿sí?, y que esta fascia superficial, esta capa superficial, está siendo atravesada por la vena yugular externa, cuando va a desembocar aquí en el triángulo subclavio, ¿sí?, está siendo atravesada por la emergencia de las ramas cutáneas del plexo cervical, y también aquí va a estar atravesada por estas venitas, que son las venas, ¿sí?, yugulares anteriores, que descienden al triángulo muscular, y posteriormente aquí tienen que atravesar a esta fascia, esta capa superficial, ¿sí?, para dirigirse por atrás del trapecio y desembocar en la vena yugular, pasar profundamente al esternocleidomastoideo y desembocar en la vena yugular externa. Entonces esta capa superficial la atraviesan las venas superficiales del cuello, la yugular anterior, la yugular externa,
y también las ramas cutáneas del plexo cervical lo están atravesando a esta capa superficial de la fascia cervical profunda. Esta fascia cervical, esta capa superficial de esta fascia cervical profunda, hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo se va a fijar a la escotadura yugular del esternón, se va a fijar a la clavícula y más hacia atrás se fija a la espina de la escápula, ¿sí? Entonces son las inserciones inferiores, mientras que sus inserciones superiores van a ser, ¿sí?, hacia arriba. Se va a insertar en la protuberancia occipital externa, de ahí a la línea nucal superior, en la mastoides, y también se va a insertar en el arco cigomático. Se fija al arco cigomático. Entonces quiere decir que esta fascia, esta capa superficial, se continúa aquí en la porción inferior de la cara, ¿sí? Entonces esta misma fascia, esta misma capa, correspondería a esta misma y a esta, ¿sí? Entonces vemos que está cubriendo no solamente al cuello, sino que cubre la porción inferior de la cara al insertarse en el arco cigomático, ¿sí?, mastoides, línea nucal superior y a la protuberancia occipital externa. Ya decimos que aquí atrás en la línea media se está fijando al ligamento nucal, ¿sí? Entonces de esa forma ya tenemos como esta fascia forma un verdadero collarín, ¿sí?, alrededor de todas las estructuras del cuello. Una vez revisada esta capa superficial de la fascia profunda del cuello, pasaríamos a ver la fascia prevertebral, que es la más profunda de estas capas. Esta fascia prevertebral tiene forma de un cilindro, ¿sí?, que va a estar envolviendo, cubriendo, ¿sí?, a todos los músculos que rodean a la columna vertebral, en este caso la columna vertebral cervical. Entonces va a estar cubriendo aquí a los músculos, ¿sí?, prevertebrales, y que por delante de la columna vertebral, ¿sí?, va a delimitar un espacio entre una hoja anterior y una hoja posterior, y después estas hojas se unen para ir cubriendo a los músculos prevertebrales y posteriormente cubrir a los escalenos de uno y otro lado. Después de cubrir a los músculos prevertebrales, cubre a los escalenos y después cubrir a los músculos, ¿sí?, que se localizan en los canales paravertebrales, a los lados de los procesos espinosos de las vértebras. Entonces aquí al esplenio de la cabeza y del cuello, ¿sí?, aquí queda cubriendo este compartimiento, ¿sí?, donde serían los músculos semiespinoso y espinoso de la cabeza y el cuello. Entonces tiene forma de un cilindro, ¿sí?, y tiene la característica que inmediatamente por delante de la columna vertebral limita un pequeño espacio, que es lo que denominan algunos autores un espacio facial, ¿sí?, sería pequeño espacio facial entre una hoja anterior y otra hoja posterior de la fascia prevertebral, que está rodeando en forma de un cilindro a todos estos músculos que están alrededor de la columna vertebral. Esta fascia o esta capa prevertebral hacia arriba se va a ir a fijar a la base del cráneo. Entonces, si recordamos la base del cráneo, vamos a dibujar lo que sería el proceso basilar del occipital con el tubérculo faríngeo, y aquí estaría el peñasco en su cara inferior, la mastoides y el proceso estiloides. Vamos a poner el otro peñasco en su cara inferior. Estamos viendo la cara inferior de la base del cráneo. Vendría el foramen yugular y aquí estaría propiamente la escama del occipital en su cara inferior. Aquí quedaría el agujero magno, la cresta occipital
externa, la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores que se dirigen hacia las mastoides. Entonces sería esquemáticamente parte de esta base del cráneo. Entonces esta fascia prevertebral, esta capa prevertebral, hacia arriba, que tiene forma de un cilindro, se va a fijar a lo que sería al proceso basilar del occipital, ¿sí? De ahí se dirige lateralmente, va a ir rodeando al foramen yugular, en la zona del conducto carotidio, ¿sí? De ahí se va a fijar a la mastoides y también se va a fijar a la línea nucal superior y al ligamento nucal, ¿sí? Quiere decir que en su inserción superior se está relacionando con la capa superficial, pero solamente que ya profundamente al músculo trapecio. Y entonces termina aquí arriba donde se insertan el esplenio de la cabeza, que era este músculo, el esplenio de la cabeza. Entonces quiere decir que si vamos disecando por aquí, por la región de la nuca, después del músculo trapecio que está envuelto por la capa superficial, tendríamos al músculo esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello que están cubiertos por la fascia prevertebral, ¿sí? Entonces, esas serían las inserciones hacia arriba de esta fascia prevertebral, ¿okay? Hacia abajo, esta fascia prevertebral, hacia abajo, se va a continuar, ¿sí?, hacia lo que sería el mediastino posterior, ¿sí? Y va a terminar hacia abajo hasta donde está el límite del mediastino posterior, que sería el diafragma, ¿sí? Y este espacio, ¿sí?, facial, lo mismo, ¿sí?, que está entre la hoja anterior y hoja posterior, en la línea media de esta fascia prevertebral, termina hacia abajo también el mediastino posterior a la altura del diafragma. De ahí que un proceso inflamatorio aquí de las vértebras se pueda diseminar de la columna cervical, dirigirse hacia las vértebras torácicas hasta el diafragma. Pasaríamos a ver ahora la capa pretraquial de la fascia profunda del cuello, fascia cervical profunda. Esta pretraquial, ¿sí?, también le llaman la capa visceral, porque va a cubrir a las estructuras viscerales del cuello. Entonces va a estar envolviendo, ¿sí?, todo lo que sería la tráquea, arriba de la tráquea la laringe, junto con la tráquea a la glándula tiroides, y hacia atrás va a envolver también al esófago, y arriba del esófago también va a cubrir a la faringe. De hecho, esta fascia o esta capa pretraquial hacia arriba, cuando cubre la pared posterior de la faringe, es lo que se denomina la fascia bucofaringea. Entonces, esta fascia, ¿sí?, pretraquial en la cara posterior de la faringe recibe el nombre de la fascia bucofaringea, y que hacia abajo se continúa también en la cara posterior del esófago. Esta fascia pretraquial, ¿sí?, que está cubriendo a la laringe, ¿sí?, está cubriendo a la tráquea, a la glándula tiroides, ¿sí?, y hacia atrás se está envolviendo a la faringe y más hacia abajo al esófago. Hacia arriba se va a fijar en el hueso yoides. Entonces se fija el hueso yoides, esta fascia, ¿sí?, esta capa pretraquial. Mientras que hacia abajo va a continuar envolviendo a la tráquea y al esófago, y va a llegar también al mediastino, ¿sí?, posterior. Y se continúa, ¿sí?, en lo que sería hacia el pericardio. Una vez que termina la tráquea, puede tener continuación con el pericardio, que se encuentra en el mediastino medio, ¿sí? Entonces, un proceso infeccioso de la tráquea, de la laringe, del esófago, que invade a este espacio que limita la fascia prevertebral, se va a diseminar hasta el pericardio. Entonces, hacia arriba se fija al yoides y hacia abajo se continúa envolviendo al esófago y a la tráquea
para fijarse al pericardio fibroso. Entonces esas son las inserciones de esta fascia visceral o la capa pretraquial de la fascia cervical profunda. Por último tendríamos una vaina, que es la vaina vascular. Esta vaina vascular lo que va a hacer es cubrir o envolver al paquete neurovascular. Se dice que esta vaina, ¿sí?, vascular, ¿sí?, proviene, se alimenta de las tres fascias, ¿sí?, tanto de la superficial como de la pretraquial como la prevertebral. Están nutriendo, están contribuyendo para formar, ¿sí?, esta fascia vascular, esta vaina vascular, que está envolviendo al paquete neurovascular, ¿sí? Por otro lado, aquí tendríamos que resaltar que esta fascia o esta capa prevertebral, ¿sí?, en la porción inferior del cuello tiene una extensión. Ya decíamos que aquí hacia los lados cubre a los escalenos anterior, medio y posterior. Recordemos que en la porción inferior del cuello, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, está pasando la arteria subclavia y los troncos del plexo braquial, tronco superior, medio e inferior. Entonces, cuando pasan estos troncos y la arteria subclavia entre el escaleno anterior y el escaleno medio, esta fascia, esta capa prevertebral, manda unas expansiones que se dirigen hacia la axila. Y esta expansión que manda la fascia o la capa prevertebral va acompañando a los troncos del plexo braquial y también a la arteria subclavia. Y termina en la región axilar, por eso le llaman la expansión axilar de la fascia prevertebral o de esta capa prevertebral, en la expansión axilar. De tal manera que un proceso infeccioso de esta región se puede diseminar hacia la axila, acompañando a los troncos del plexo braquial y a la arteria subclavia, en la expansión axilar. De esa forma ya quedan delimitados algunos compartimientos, ¿verdad? Entonces son unos espacios. Tenemos aquí profundamente a la capa superficial, tendríamos aquí este espacio, que es el espacio pretraquial, que estaría entre los músculos infrayoideos cubiertos por la capa superficial, y la capa pretraquial, que está envolviendo a la tráquea, a la laringe, ¿sí?, y al esófago, y más arriba a la faringe, y sería el espacio pretraquial. Vamos a tener otro espacio, que sería el espacio retrofaringio, que estaría en esta zona. El espacio retrofaringio quedaría entre la cara posterior de la capa pretraquial, que decíamos que por atrás de la faringe se llama la fascia bucofaringea, y que se continúa hacia el mediastino, y se continúa en el mediastino inferior y posterior, ¿sí?, por atrás del esófago. Entonces es el espacio retrofaringio, que también cuando hay procesos infecciosos, ¿sí?, de la faringe, se pueden diseminar a través del espacio retrofaringio hasta el mediastino. Y por último teníamos este pequeño espacio, el espacio facial, entre la hoja anterior y la hoja posterior, que presenta en la línea media la capa prevertebral, y que hacia abajo se va a continuar en el mediastino posterior hasta llegar al diafragma. Entonces es importante tener la delimitación de estos espacios cuando se está realizando la disección de las estructuras del cuello.